días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit. El 1 de febrero empezamos bueno, más bien terminamos el primer mes del año con, con una posible tercera guerra mundial. Y es eso de lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, que como siempre nos gusta que venga porque es uno de los mejores invitados que sabe venir y aprendemos mucho con él. Así que bienvenido, Kevin. A este episodio vamos a hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania y por qué es importante prestar atención a todo lo que está pasando allá, de dónde se origina. Y básicamente... no sé realmente cómo empezar porque de lo que he leído un poco sobre el conflicto, es un conflicto un poco complicado, pero bueno, gracias por venir, Kevin, y les dejo también a todos los chicos, como siempre está Richie y José Colorado acá para hablar de todos estos temas. Así que bienvenidos a todos. ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal esta semana? ¿Qué más, amigo? ¿Todo Cans- bien por acá? ¿Qué más ve? Full cansada. Ya parece el 35 de enero, 36 de enero por ahí, pero recién es el 30 de enero el día que estamos grabando. Enero es un mes siempre largo y uno ya llega medio muerto. Sí, es Y verdad. eso termina afectando el resto del año en el que pasas medio muerto. Esa es la adultez en un resumen muy rápido. Lo único más largo que enero es del 2020, diría yo. Seguimos en 2020. Esto es interesante, ¿le sienten tan caótico este inicio de año como fue allá en el 2020, 2021? Está más calmado, ¿no? No sé si eso es bueno o malo. Para mí personalmente está igual, pero de nuevo, eso es por razones personales. Más que nada, supongo que al final del día sí es por el COVID. Ustedes estuvieron también ahí, no sean los locos. No sé, o sea, no sé si es que Kevin tuvo, así que ahorita le preguntamos, a ver. Bueno, yo arranqué 2022 con un caso de COVID aquí en mi casa. Mi esposa le dio COVID, salió positivo. Yo salí negativo, mañana me hago otra prueba, pero sí, esta vez, si es que estamos hablando de COVID, si es que este fue Omicron en mi caso, Omicron es el Rolls Royce de los COVID, muy, muy recomendado esta experiencia. Cero infeccioso y bajo en malestar. A una conocida mía creo que le dio igual versión Omicron, pero no estaba vacunada. Hasta Ah, ahorita no. sigue sufriendo. ¿Y por qué no se Ahí vacunó? está el tema, Hay cómo hablar mal de tu amiga. No se vacunó. antivacunas, ya sabes. Mm, sí, ya no me mandan tantas amenazas de muerte a sus manos. Creo que algunos ya no están. Sí, puede ser. Por alguna razón misteriosamente están desapareciendo las Ajá, es amenazas de como que muerte. no he escuchado de ellos en full tiempo. No sé qué tal estará. Con este, ¿Cómo con está este yendo? boom con este boom del Omicron y Sí. con Lazo obligando a vacunarse, supongo que muchos ¿Sienten que está antivacunas obligando? debían ¿Ustedes se cambiar. sintieron obligados o sea, o conoce a alguien de que se sintió obligado a vacunarse? Yo, No, los antivacunas siguen siendo antivacunas y sí. la gente que se vacunó sigue vacunando, o sea, sigue confiando en las vacunas, así como que personalmente no veo un cambio notorio pero sí creo que, a ver, dije obligarse a vacunar como una forma muy, como lo diría un antivacunas prácticamente. Mm. Lo único que hizo fue una recomendación y por lo visto varios espacios privados, ya que un centro comercial puede dar sus limitaciones. Por ejemplo, pues decidieron acatarla, ¿no? Acatar la idea. Gimnasio, restaurantes, todos los lugares comenzaron a pedir, así que no sé, no le veo como obligación porque a la larga es una manera en la que le salvas la vida a estas personas, pero como digo, yo creo que los antivacunas siguen siendo antivacunas y no se han vacunado. No, Se no dan creo que haya maneras, ¿no? cambiado. Debe haber todo un mercado negro de certificados de vacuna. Sí, hasta que llegas a Australia a jugar un campeonato.
muy importante de tenis y hasta ahí llega tus certificados falsos de vacunación. Hoy en día yo me imagino que tal vez la gente, bueno, en este punto ya todos prácticamente pueden vacunarse, pero si es que en algún momento les toca ir a sacar una cédula falsa para poder entrar a alguna discoteca, algún bar, ahora también de paso han de sacar el carnet falso de vacunación también. Supongo que sí son antivacunas Ya, adolescentes. confiesa de dónde sacaste tu cédula falsa en el colegio, Fue en para que la Tumbaco. audiencia pueda ir a conseguir su Lo que era certificado. literal, creo que en lugar de impresiones cualquiera, así de Tumbaco. O sea, no digo que haya sido la mejor cédula falsa, pero cumplió su trabajo. Han visto nuestros certificados de los físicos al menos, son un bodrio. Cualquier persona podría falsificar algo así. Eso justo te iba a decir, Obvio, creo sí, que eso cualquier sí. persona puede imprimir un hito en su casa Y y nuestra lo versión llevar. Me digital ni imagino siquiera que tiene QR. no, Ah, sí no vi que tiene. ahora ya tenían algo nuevo, ¿no? Recién sacaron. Ah, sí, ya Sí, se ahorita ya actualizaron. tienen Sí, pero igual ningún lugar es que te escanee el QR, así como que bueno, voy a escanearte a ver si eres tú realmente. Te leen nombre, cédula y ya te dejan entrar. Esas leyes están un poco restrictivas, pero bueno, a mí lo que me sorprendió, la última de las antivacunas, la verdad es que fue que no me acuerdo cuál fue el antivacunas que hizo este bulo, este rumor de que para poder pasar el COVID tenías que tomarte tu propia harina. Eso ya creo que sobrepasó cualquier lógica. No sé, o sea, no entiendo, no entiendo, no entiendo qué lógica le llegó a que tienes que tomarte tu propia harina para curarte el COVID. Ya yo pensé que con un desparasitante para niños, para caballos era suficiente, pero al parecer no. Son increíbles, increíbles. Y también justo esta semana antes de irnos al tema grande, tuvo toda esa polémica con Spotify y el cantautor Neil Young, que había acusado a Spotify de lucrar con podcast de Am- antivacunas. Y yo, muchachos, creo que vamos a tener que girar el tema todo esto y volvernos antivacunas a ver si así ganamos dinero y nos promocionan mejor en Spotify. Pero eso básicamente se anda quejando últimamente la gente sobre Oye, los antivacunas. pero me impresionó el jalo que ha tenido, el jale que ha tenido Neil Young. O sea, Spotify perdió billones de dólares. ¿Quién diría que había tanto boomer y tanta generación X en Spotify? Porque Sorprendente, yo soy ajá. muy fan de Neil Young, pero vamos, no es Bad Bunny, no sé, Billie Eilish ni nada de esas cosas modernas de hoy en día. Entonces, pero me impresionó, fue como que wow, qué buena movida. Sí, vi un Y, tweet que decía que Taylor Swift podría por sacar a Joe ejemplo, Rogan en claro, segundos de Spotify. eso sería fuerte porque si Joe Rogan bien es el podcast más escuchado del internet, no tiene el jale que tienen los músicos, porque nadie tiene ese jale. Verdad, verdad, muy cierto. Yo en realidad a Spotify ya lo había cancelado por pagar mal a los artistas independientes y estoy seguro que Richie sabe mucho de esa movida al estar medio metido en eso porque su esposa es una artista independiente que usa Spotify y también conozco algunos artistas independientes de acá que me han contado cómo es la movida y es, o sea, súper estresante, pero sí, sí me parece que Spotify la maneja muy mal, bueno, todo. Es como que, no sé, yo creo que van a llegar al punto de como hizo Facebook, que ponía esta pequeña alerta de infórmate bien antes de poner temas de las vacunas o algo así, pero a la final no es suficiente, tienes que retirar un contenido que no se basa en la verdad, sino que está directamente desinformando sobre la gente. Y entonces es complicado, es complicado. Pero no sé, o sea, como dijo Kevin, ya Spotify ha perdido billones y seguirá perdiendo billones porque realmente los artistas con un catálogo más grande como Bad Bunny, por ejemplo, Sheeran, le generan mucho más pérdidas que ganancias de cierta manera. Entonces es un tema complicado para Spotify, pero igual no es nada justificado que sigan eh, dando puerta a podcast Pero, de desinformación. pero a mí me encanta que Jordan Peterson visitando a Joe Rogan es como que tus dos tíos borrachos y reaccionarios tengan una discusión en una esquina
y colapsen un imperio musical internacional. Me parece increíble ese efecto dominó. Sí. Y me encanta que Peterson me fascina, me parece el hombre más mediocre sobre la faz de la Tierra y que tenga este peso, siempre me pareció un fenómeno muy divertido. Y que vaya a este episodio de podcast puesto un tuxedo de 3 piezas también es increíble. Es Yo, yo, convertido en una yo crisis de siempre lo he mediana tomado edad en como, carrera ese tipo. yo siempre lo he tomado como un comediante en potencia, te soy sincero, Jordan Peterson. Me sorprende que la gente lo tome en serio, pero yo siempre lo he tomado, ya te digo, un estandapero mediocre tirando a malo, pero que a veces se manda uno que otro buen chiste, como burlándose de los boomers, como tú dices, de estos reaccionarios, Claro, conservadores, todo. si un tío tuyo aparece un día puesto un tuxedo y te empieza a decir cómo la Biblia es el primer libro, eh, llamarías inmediatamente al familiar más cercano a que te ayude, ¿no? Sería como que un momento de crisis, como que chuta, alguien se le bajó full el litio al tío Peterson, hagamos algo al respecto. Pero Creo que a todos nos ha pasado en algún punto, pero también Es que quiero decir, creo te ponen el que micrófono nomás. para, para quitarles cualquier fe que les queda en la humanidad, Peterson, no me acuerdo qué año fue, no me sorprendería si fue el 2020 o 2019 yendo a 2020. Su libro que sacó estuvo por un buen tiempo con el bestseller en Amazon, o sea, de libros que se estaban vendiendo en Amazon por full tiempo. ¿Cómo se llamaba? Las 12 reglas de la vida, alguna cosa así. Sí. 12 reglas para la vida, creo que Algo es. así, ajá, sí, sí, Ah, ese libro estuvo de bestseller por bastante tiempo, así que ríanse todo lo que quieran, pero a mí más me hace llorar todo, todo lo que dicen. hay que reírse de Peterson si no te toca tomarlo en serio y yo muerto Ajá, antes que tomarlo en serio. tienes que darte cuenta que hay tanta gente que literalmente se están comiendo sus libros sin parar y... Ah, por Dios, ¿en qué mundo vivimos? Sí, sí, estamos en un serio problema, ¿eh? Estoy seguro que Marx pensó lo mismo cuando estaba escribiendo la Capital. Pero bueno, ahora sí, vámonos al tema central de esta conversación, que es un poco el conflicto entre Rusia y Ucrania. Yo voy a dar un breve resumen y de ahí todos vamos a entrar porque no estoy de todo seguro cómo está el tema. Básicamente, Ucrania, como que no has leído algún libro de historia, o no escuchaste nuestro último video explicativo, Ucrania fue parte de la Unión Soviética junto a muchas otras como que ahora son naciones independientes como Croacia, Serbia, Bosnia, entre muchos otros países. Y Ucrania, como saben, o sea, más bien, como no muchos saben que Ucrania no es parte de la Unión Europea y siempre ha sido como que la entrada más accesible a Rusia. Entonces Rusia siempre lo ha visto como una amenaza para sus intereses de que alguien le pudiera invadir por esa parte. Entonces, en 2014, cuando Rusia se anexa Crimea, empezaron los problemas y entonces, eh, además Rusia ve como una amenaza que Ucrania cada vez sienta más apoyo por la Unión Europea, por ejemplo, y la OTAN y Estados Unidos, que son como que los aliados más cercanos. Entonces Rusia siempre la ha visto como una amenaza. Pero estoy seguro que hay mucho más factores. Así que, Kevin, si puedes empezar y explicarnos un poquito más sobre el tema. Eh, a ver, creo que es uno de esos conflictos donde no hay manera de darle a todo el mundo lo que quiere. Es tan sencillo como eso. Especialmente Putin, porque Putin tiene un serio problema político puertas adentro. Como cualquier déspota que ya lleva demasiado tiempo en el poder, sus enemigos se multiplican y las complejidades de su gobierno van para arriba. Y básicamente él ya ha explorado todas las demás opciones, ¿no? Sea la anexación de Crimea, sea eh, sus incursiones en el extremo oeste de Ucrania y su ocupación de Donbass.
nada le ha dado lo que quiere, o sea, nada le ha dado una sensación de seguridad completo. Y aparentemente ya está en el punto donde está pidiendo cosas que realmente nadie le puede dar, o sea, que OTAN salga de Rumania, por ejemplo, que simplemente no va a pasar. Entonces, sí, si es que nos ponemos no solo cínicos, pero también un poco realistas, pienso que algún tipo de incursión en Ucrania, o mejor dicho, más de incursiones en Ucrania es inevitable. Eh, Hace un par de semanas, el gobierno ruso publicó su nueva política de qué hacer en caso de que haya cuerpos sin enterrar de manera descontrolada, o sea, cuál es la política oficial. Entonces, una de dos, o les están jugando a la guerra psicológica con el occidente, o es en serio, están como preparados para un serio conflicto en Ucrania, porque el tema con este conflicto es que a este punto ya han hecho todo lo que pueden hacer a tintas medias, digamos. O sea, anexas Crimea y te basas en una especie de plebiscito que hicieron puerta adentro de Crimea y parece que hubo una mayoría que sí quería una intervención rusa. Y es una movida que pudieron haber hecho, ¿no? Básicamente una incursión en el este de Ucrania es lo que ya también ya han hecho. Lleva muchísimo tiempo armando separatistas ucranianos y ya han gastado todo eso, ¿no? Entonces esta movida donde ya tienen 100.000 tropas alrededor de Ucrania, o sea, porque les tienen en diferentes lados, es obviamente si es que es si es que es como el típico bully del colegio que te hace así, como que si es que es postura, si es que solamente postura, es una postura muy extraña, especialmente porque las fuerzas que han puesto en el borde, que han puesto en la frontera, son una fuerza de incursión, son una fuerza expedicionaria, es decir, es una fuerza que podría entrar a Ucrania y ser independiente por hasta 2 años. Entonces, es móvil, es motorizada y tiene muchísimo apoyo de artillería indirecta y directa bastante avanzada. Entonces, es un conflicto que va a costarnos a la humanidad muchísimas muertes y lo más probable es que una buena cantidad de desplazados también, que obviamente van a terminar en Europa. Eh, el caso de Ucrania es un caso bien interesante. Es un país muy grande, es el país más grande de Europa después de Rusia, sí. Pero el este es totalmente plano. O sea, si tú te vas desde el río hacia el este, literalmente desde Kiev en adelante es plano. Entonces Rusia podría aplanar Ucrania sin ningún problema. El oeste de Ucrania es un caso bastante diferente, es bastante montañoso y tienes una población ucraniana que está muy acostumbrada ya a no ser parte de Rusia y tienen un odio impresionante a los rusos, ¿no? Y son vecinos con Rumania y con Polonia que van a estar muy interesados en armar guerrillas, etc. Entonces, tomando en cuenta solo el potencial conflicto que se podría dar en Ucrania, dejando a un lado la OTAN, va a ser una hecatombe, va a ser un conflicto de viejos enemigos, va a ser un conflicto de guerrillas. Si bien los primeros meses Rusia va a aplastar al ejército ucraniano, lo que se viene después es una ocupación que no va a ser nada fácil, va a ser un Afganistán 2.0. Entonces sí, ya no le quedan muchas opciones a Putin. Una invasión a esa escala le quebraría a su Estado. Sería un país muy difícil de retener. Y una vez que invades, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a decir como que, bueno, ya sacié mi sed de venganza, ya ven que no puede meterse con nosotros y te vas a ir. No puedes, especialmente porque a ese punto ya habrás seguramente cambiado el gobierno y todo, porque Kiev queda justo en la mitad de Ucrania y eso es lo que harías. La otra opción es ir hasta Kiev, es decir, cercenar Ucrania del oeste de Ucrania del este, eso tampoco es muy lograble. Entonces sí, por donde lo veas, Putin está metiéndose en una batalla que no puede ganar. Ahora sí, le sumas a eso la OTAN,
y la OTAN siendo una institución peligrosamente esquizofrénica durante toda su historia. Perdón, ¿me salí? No, no, sigue de aquí. No, sí, Sigue de se aquí. cortó un Te segundo, escuchamos creo al que... menos. Oh, no, espera, creo que quiso decir me salgo, me largo. Me largo. Parece que Como, sí. como dijo Ajá. Crimea, me salí. Como... Pero sí, o sea, realmente un análisis súper interesante el Kevin. Una situación que, como ya hemos visto antes, en estas situaciones de neoimperialismo, se podría decir, de intereses de los, ¿cómo se llama?, de las potencias mundiales actuales. O sea, creo que no es sorprendente hasta cierto punto lo que dijo el Kevin, ¿no? O sea, te estamos viendo una potencial cagada donde van a destruir el gobierno de un país que, honestamente, no conozco suficiente de la política interna de Ucrania para decirte si es que es funcional, si no es funcional, lo que sea, pero eh, yo creo que los riesgos que se incurren en este tipo de intervención siempre son altísimos, porque dudo que podamos citar siquiera un caso donde este tipo de intervención ha sido exitosa, ¿no? Sí, y aquí Perdón, la también... KGB me silenció. Sí, tranquilo, sí nos dimos cuenta. No te preocupes. No sé, o sea, con lo que tú decías, Ricky, también hay que, o sea, sumar otro tema y es esos intereses tal vez un poco, no sé, no digamos escondidos, sino unos intereses más bien que yo creería que son obvios, pero difíciles de, de digerir, que es no, parte del conflicto, de lo que yo tenía entendido, se origina por el tema del petróleo, por el tema del gas natural, perdón, no el petróleo. Sí. Eh, Entendamos que a inicios de este año, junto a la OPEP, ya se estaba viendo las formas de rebajar la oferta de petróleo para que los precios se estabilicen un poco más altos. Se estaba conversando justamente la idea de cerrar el grifo, por así decirlo. ¿Qué sucede con esto? Seguramente Rusia tiene su, su presupuesto ya más o menos planeado a una determinada oferta de petróleo, determinados precios y obviamente como a cualquier país de producción petrolera, este este tipo de cambios que pueden existir al inicio del año en estas negociaciones de la OPEP pueden terminar cambiando la perspectiva que tú tienes hasta el punto de decir, bueno, tal vez necesitamos ya comenzar a pensar en cómo producir más gas natural. Entend- Entendamos que el gas natural es una de las razones por las que hay países que de la nada se vuelven completamente multimillonarios. Crimea tiene un yacimiento de gas natural bastante importante y tal vez responde un poco a una desesperación ante el tema del petróleo. Yo creería que sí, o sea, si literalmente el primer paso, la primera decisión que se toma es Crimea, justamente por el tema del gas natural, no me sorprende que en este momento, con las decisiones que se está tomando desde la OPEP, Rusia tal vez, y Putin específicamente, tal vez comience a ver un poco de riesgo en su presupuesto, sus gastos en la manera de mantener su estado de manera relativamente sana y a la gente feliz. Entonces, ahí también tenemos otro componente que hay que tomar en cuenta. Y no solo Rusia, también, bueno, Francia y Alemania son como los dos elementos de contrapeso ahorita entre la OTAN versus los Estados Unidos y Ucrania. Y es por un muy simple hecho. La Unión Europea, especialmente Alemania, ha basado todo su presupuesto energético en petróleo o en gas natural del Báltico, es decir, dependen enteramente de Rusia para sus necesidades energéticas. Entonces, una guerra para ellos sería un golpe enorme para la economía alemana, especialmente el actual el primer, perdón, canciller de Alemania, Scholz, que es el heredero de Merkel. Sí, o sea, ha basado su gobierno en una energía fácil de acceder a través de esa tubería que tienen de gas natural desde Rusia. Entonces, Francia y Alemania han sido los que han intentado generar un pacto de paz entre Ucrania y Rusia,
Y del otro lado de esa fórmula están obviamente los que más miedo en el mundo le tienen a los soviéticos, que son los rumanos y los polacos, y los gringos, que ven en Ucrania una posibilidad de serios cambios en la región, incluyendo hacia Rusia. Si tú logras que Ucrania se gire lo suficiente, puedes empezar a afectar políticamente a Rusia. Y eso es lo que Putin no quiere, ¿no? Pero sí, tienes conflictos mezclados, tienes conflictos cruzados y obviamente, como decía antes de que me interrumpan la señal, la OTAN es una institución sumamente esquizofrénica que tiene un serio problema de comunicación puertas adentro y en los puntos más álgidos de la Guerra Fría siempre estabas a un balazo, no, a un error de un soldado de un apocalipsis nuclear, ¿no? Entonces sí es muy factible que volvamos a esas épocas. Es muy, muy factible porque tienes una Rusia muchísimo más, por un lado, con una concentración de poder que se parece mucho a la Unión Soviética. La oligarquía rusa actual es eso, son los más neoliberales y los más autoritarios que puede haber simultáneamente, pero es una economía sumamente frágil porque es muy sensible a sanciones y es muy dependiente de bienes. Y un bien como el petróleo tú no controlas realmente, ¿no? Sí, cualquier economía de commodities tiene justamente estas características de fragilidad. Si no, pregúntale a nosotros mismos, nuestro día a La, día. la maldición de los bienes como el petróleo, sí, la maldición de las commodities, exactamente. Pero también tienes del otro lado la clientela, pues los alemanes y los franceses dependen muchísimo, sus planes para la Unión Europea dependen muchísimo de esa energía. Entonces sí, nadie está contento, nadie está contento. Ajá, creo que nadie se beneficiaría de este conflicto ni de ningún problema, pero como digo, yo creo que la decisión de Putin sí pasa tal vez por es un poco frenética hasta cierto punto, y como tú dices, la OTAN no es precisamente una organización lo más sólida posible. Un poco, una organización militar siempre tiende a tener este tema un poco frenético hasta cierto punto. Mm. Y mezclamos eso con las crisis energéticas, con la OPEP también, Organización de Petróleo. Sí tenemos una situación ahí bastante interesante, pero que no veo un camino hacia que explote realmente. Más parece como cuando le estás picando a alguien hasta que se cabree prácticamente. Ahorita la movida es Putin. Putin tiene que decidir qué hacer. Y no creo que va a tomar una buena decisión, porque él mismo ha ido ya malgastando las peores y solo le quedan las catastróficas. Entonces, vamos a ver. A mí lo que me da mucha curiosidad es que si piensas que, o sea, en el caso de que se le dejaría a Rusia apoderarse de toda Ucrania, se lanzarían por Polonia y Rumania y se le dejaría, ¿no? La típica de decir Putin, o me deja de apoyarme de Ucrania a los demás para intentar reunificar la Unión Soviética, que ya sería algo muy, muy, muy hipotético y muy, muy imaginario, creo yo. O me deja de hacer eso o te nuqueo a Los Ángeles y Nueva York. Podríamos llegar a esta posibilidad. Bueno, lo de la Unión Soviética es totalmente imposible. El default, o sea, si quieres, el estado natural de esa región es todos son enemigos de Rusia. Los polacos les detestan, los rumanos les detestan, los ucranianos les detestan. Nadie quiere estar cerca del gran oso, ¿no? Entonces es una región que siempre ha estado sumamente conflictuada. Asimismo, siempre ha sido una región que también es muy peleada, tradicionalmente muy peleada con Europa. Entonces, además hay una cuestión muy sencilla. Rumania, Polonia y todas las demás partes, esos países no son Europa Occidental. Y ya van más de una década, más de casi 3 décadas ya de alianza económica y estratégica y no han visto el milagro europeo ocurrir dentro de sus países, ¿no? Entonces, el default de esa región es el conflicto, ese es el estado de desconfianza permanente, es el default en eso. Entonces, que vuelva a la Unión Soviética es como, lo siento marxistas, leninistas, todos los tanquitas del Internet, pero ya no vivimos en su mundo y me temo que sí, es la temporada final de Juego de Tronos para ustedes desde el comienzo. Entonces, eso por ese lado. De que puede terminar en una guerra nuclear, me temo que sí.
Sería muy sencillo que eso pase. Porque tienes una organización como la OTAN hiperarmada, literalmente la organización militar más poderosa de toda la historia. Y por otro lado, no tiene justificación para existir, porque el propósito de la OTAN era contrarrestar a la Unión Soviética, era contrarrestar el Tratado de Varsovia. Ya no existe ese Tratado de Varsovia. Entonces, ¿cómo justifica su existencia? Pues generando tensión. Y eh, la OTAN es muy mala al rato de generar soluciones diplomáticas porque los países miembros de la OTAN, cada uno jala para su lado. Es decir, es una alianza militar, no es una alianza en pos de estrategia económica o estrategia diplomática. Es una alianza militar. Son militares que se reúnen y hacen ejercicios y cuestiones. No son economistas, no son diplomáticos. Es una institución militar. Y del otro lado de eso, tienes un país de una economía sumamente frágil, que es Rusia, y tiene muy pocas maneras de mantener su relevancia. Recordemos que mantener Rusia es un proyecto sumamente caro, es un país muy grande y es un país con serias deficiencias de muchísimas cosas. Entonces sí, tienes todo el interés del un lado de que el otro lado le vaya mal y los rusos desde antes de ser la Unión Soviética siempre han tenido pavor a ser aplastados por una fuerza europea. Entonces tienes la fuerza militar más grande del mundo al lado de un país que es, o sea, patológicamente aterrado de ser aplanado y tienen toda la razón de serlo, de ser así de paranoicos. Pero como digo, el problema también es que escogieron el peor campo de batalla sobre la faz de la Tierra. Ucrania es un país demasiado grande, no vas a poder retener el país. Puedes cercenarle, puedes cogerte Kiev y dejar que el resto se quede en la Unión Europea. Es decir, una solución africana a un problema europeo. Ucrania del oeste versus Ucrania del este. Y lo que tienes ahí es una nueva guerra fría. Puedes tomarte toda Ucrania y ir a la bancarrota. En 4 años Rusia estaría en bancarrota. O puedes entrar un ratito, matar a un montón de personas y salir. Y esa tercera opción tampoco es muy viable. Entonces, es como que no hay, ya digo, llegas todas las peores opciones. Ahora le quedan las opciones catastróficas. Y del otro lado de eso, no sabes quién está realmente a la cabeza de la OTAN. El problema de la OTAN es la siguiente, es lo que los gringos digan. Entonces, si los gringos digan algo así como que los alemanes y los franceses decidan, todo bien. Quizás hay una posibilidad de diplomacia, pero los gringos tienen todo el interés de ver que Rusia colapse, especialmente después de lo que pasó con Trump. Además, tienes a Biden. Biden mentalmente está en los 70s. Entonces, es la peor fórmula de situaciones. O sea, nunca pensé algo así como que si quisieras crear la tormenta perfecta, es esta. Entonces, sí, ahorita la bola está en la corte de Putin y él tiene que decidir qué hacer. La buena noticia es que ambos lados han dicho que están dispuestos a negociar, es decir, Biden y Putin, y parece que ahorita el alto mando ucraniano no quiere conflicto, porque esa es otra posibilidad, ¿no? Es que los ucranianos mismos digan, ¿saben qué? A la mierda, y ellos mismos se lanzan y, eh, qué sé yo, arrancan un conflicto fuerte en el occidente o se toman Crimea, que sería inverosímil, pero algún tipo de agresión contra Crimea. Pero parece que no, parece que se dan cuenta que están fregados, porque no tienen una opción naval. Rusia es totalmente dominante en ese campo. No tienen una opción puertas de adentro, o sea, en tierra, y obviamente no tienen una opción aérea. Dependerían enteramente de la OTAN y lo primero que haría Rusia sería declarar el, uh, el cielo ucraniano como espacio de no sobrevuelo. Entonces, sí, creo que tal vez los ucranianos y su instinto de autopreservación sea lo único que previene que esta cosa ya se haya elevado, ¿no? Pero sí, o sea, estamos a cinco pasos de ajedrez de inminente holocausto nuclear.
como dirían los... Salud. Salud. Con Como agua, dirían los científicos nucleares que presentaron hace una semana, si mal no recuerdo, el reloj del juicio final. Estamos literalmente a 30 segundos. Ah, no, a 100 segundos del fin 100 del mundo. segundos. El boletín de científicos atómicos. Entonces, no sé, Que veamos si es igual del año pasado, ¿ah? El Sí, no, no 2022 cambia. se supone que es igual que el 2021. Pero Tengo que decir, pero el tiempo sí, Einstein está muy correcto en que el tiempo se ha vuelto tan relativo que 100 segundos en el 2022 podrían ser 100 años de soledad para nosotros a este paso. sí. Parece que va a ser una muerte muy lenta y poco, ¿qué diría?, glamorosa en comparación a tal vez un estallido boom al estilo Don't Look Up, que aunque sea sería bueno para una película. O sea, trayendo más o menos a cotación ese libro que estoy recientemente acabando de leer, Fundación. El imperio se supone que tomaba miles de años en que se cayera. Así que sí, va a ser una muerte muy lenta. Y solo para hacer un pequeño highlight en temas de geopolítica, hay que recordar que nosotros en la región también tenemos un conflicto bastante parecido, pero que si se dan cuenta no tiene justamente la suficiente relevancia por todo lo que hemos dicho a lo largo de este podcast, que es el conflicto entre Guyana Francesa y Venezuela. Mm. Justamente mismo escenario, buscan yacimiento de petróleo, gas natural, siempre son los recursos naturales y la energía, creo que lo que nos mueve. eh, a Ecuador le mueve un poco más el tema del dinero, realmente. Excepto Troya, Pero Troya fue por amor, José. Dígame, terrible. Excepto Troya, Troya fue muy, muy buena observación, realmente. Pero parece que los tiempos modernos se van hacia esos conflictos y es recién el inicio. Esta es la parte interesante. Desde un punto de vista de cambio climático y demás, vamos a tener este tipo de conflictos por temas de recursos naturales mucho más presentes en las próximas décadas. Así que si no es de ahorita que nos sucede algo, sí va a ser como el Richie dijo, 100 años de soledad esperando la caída de la tierra, literalmente. Se me olvidó, ya me acordé que iba a decir que traga, que vaya, no se esté quedando a dormir en estas reuniones, porque en las últimas apariciones públicas lo hemos visto casi durmiéndose, o por último, no hablando con una foto como lo hizo Lenín Moreno y con Merkel. Esperemos que esas conversaciones estén llevando bien, pero quién sabe. Bueno, y a mí quiero hacer una comparación a pesar de que son contextos totalmente diferentes, pero podríamos decir que cómo se compara, por ejemplo, la invasión de Estados Unidos a Afganistán hace más de 20 años y esta invasión. Podremos sacar, porque ya sabemos que Estados Unidos dijo que es por la guerra del terror y bla, 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 pero todos sabemos que ahí hay eh, también importantes recursos naturales en el petróleo. Entonces, ¿podríamos realmente comparar estas dos guerras si es que se llegara a dar una guerra entre Rusia y Ucrania? Hay cuestiones que puedes comparar, sí. Por un lado, el factor menos importante es el ejército ucraniano, punto uno. Ese es como, esos son trabajo de un fin de semana para un ejército como el ruso, ¿no? Pero hay una cuestión interesante en Rusia. Rusia es un imperio puertas adentro y un imperio frente a sus vecinos. Nunca fue un imperio internacional a lo británico o a lo americano. Nunca tuvieron la tradición de las fuerzas de expedición y parece que esa lección la aprendieron y han desarrollado una fuerza de expedición para esta situación en Ucrania. Es decir, una fuerza que es autosuficiente, que incluye un buen grupo de ingenieros que podrían llegar y restablecer temas energéticos. Entonces creo que se parece más a la guerra que Estados Unidos tuvo con Irak, es decir, un país un poco más desarrollado, con una potencial de recursos naturales enorme y una población extensa y extendida sobre un territorio bastante grande, ¿no? Entonces parece más de Irak, solo que es más grande aún que Irak, ¿no? ¿En qué se parece Afganistán? En que Afganistán, claro, la vez pasada fue uno de los factores que quebró la Unión Soviética. Es que Rusia ocupa Ucrania, esa ocupación va a quebrar a Rusia. Rusia no va a poder mantener una ocupación como lo hicieron los norteamericanos, ¿no?
Puedes verlos en los mismos gringos. El país más rico de la historia se está cayendo a pedazos, su infraestructura es un desastre absoluto, porque estuvieron en dos guerras extendidas que no sirvieron de absolutamente nada. Rusia no puede darse ese lujo. Fuertes declaraciones. Ofrecemos disculpas, parece que Putin está hackeando este podcast y no lo deja. Ya, Sí, Emilio, claramente Rusia. admítelo, Putin nos ha estado pagando todo este tiempo, desde el principio del podcast, episodio 1. Ustedes mismos han sido los que están censurando, Sí, por cierto. sí, somos nosotros. Ya no puedo Em, soportar más de esta farsa. Espero que les hayan pagado en botellas de vodka. Entonces sí, es bien preocupante. Y la otra cosa que es como menos importante, pero a mí me divierte mucho, es obviamente el conflicto de propaganda que existe entre la televisión gringa, RT, Telesur y Al Jazeera. Es genial. Es como que veo las cuatro fuentes en fila todos los días, solo para matarme de la risa de lo patéticos que somos al rato de temas de comunicación, ¿no? Pero sí, no es como, o sea, es como Afganistán en algunas cosas, y especialmente si se mete en un conflicto en el occidente de Ucrania que es más montañoso, podría tener muchos paralelos, sí. Em, ¿Podrían tomarse Kiev? Sí. ¿Qué tan duro para ellos va a ser para ellos? No va a ser muy duro, pero Rusia es muy malo metiéndose en conflictos con sus vecinos. Ahí está Finlandia, que les costó bastante. Ahí está su relación eterna con Polonia y con Alemania. Entonces, sí, Rusia siempre es definido por sus conflictos en el occidente y siempre sale perdiendo. Entonces, sí, no veo una salida fácil para el gobierno de Putin. Y el gobierno que herede este conflicto, peor. Y si es que los gringos se meten y la OTAN se mete y esto se vuelve nuclear muy rápidamente, sí, ahí perdimos todos en cambio. Esa creo que es la gran diferencia. No habría conflicto nuclear en el caso de Afganistán o Irak. Bien podría haber un conflicto nuclear en el caso de Ucrania. Muy fácilmente. Y yo esta pregunta le hice el otro día a Richie que él pensó que si es que Trump estaría al frente del poder, la cosa no cambiaría. ¿Tú piensas que la cosa no cambiaría ya que Trump era prácticamente un aliado de los rusos? Es, Que es lo una, ves desde una perspectiva. es una cuestión muy interesante esa pregunta, que es el factor norteamericano, pero tienes que acordarte que sí, los gringos arrancan este conflicto, ¿no? El clásico de no le jodas al osito, no le jodas al oso que eventualmente te va a atacar. Sí, es los gringos. Los gringos son los que con el palo largo de la OTAN le están como que jodiendo al oso y el oso va a responder eventualmente, ¿no? Eso es verdad, eso es cierto. O sea, tiene un grano de verdad. Pero el otro lado de esto es que es un gobierno fallido. El gobierno ruso es un gobierno fallido. Es un país fracasado, Rusia. O sea, hay que decirlo. Eh, Ucrania igual. Entonces, este conflicto o una variante de este conflicto se iba a dar eventualmente. Eh, Porque Ucrania también es además el espacio tradicional de los conflictos rusos. Ahí es donde las grandes batallas del ejército blanco contra el ejército rojo se dieron. Ahí se dio la peor hambruna de la historia del pueblo ruso, los pogroms contra los judíos. Es decir, Ucrania es, de cierta manera, el espacio, si quieres, el génesis de lo ruso, el génesis de la identidad rusa. Entonces, y todas las incongruencias puertas adentro de Rusia también están en Ucrania. Entonces, un variante de este conflicto se hubiese dado tarde o temprano. Si además de eso le sumas los ex países soviéticos, como son, o sea, Pacto de Varsovia, como son Polonia o Rumania, y el pavor paranoico que les tienen a los rusos y con todo el derecho del mundo, ibas a tener un conflicto así. Le agregas el petróleo, le agregas los intereses europeos de Alemania, los intereses europeos económicos de Francia, y sí, o sea, es la tormenta perfecta de todos los conflictos. Tal vez esa es nuestra esperanza, que Francia y Alemania digan como que, oye, esto nos va a salir muy caro, económica y militarmente. No hay manera de ayudarle a Ucrania fuera de generar una guerra proxy. Y los gringos son lo suficientemente psicópatas como mandar un portaaviones de una fuerza de expedición a Ucrania. Entonces
estás muy cerca de un conflicto muy, muy serio. Entonces, tal vez nuestra esperanza sea que los alemanes y los franceses Y justo opten llegó en por un buen otro. momento porque Alemania tiene un nuevo canciller y Francia tiene elecciones de este año. Y estoy seguro que en Francia eso va a ser una cuestión, si es que sigue hasta las elecciones, va a ser una cuestión interesante ahí. No estamos tan lejos de las elecciones en Rusia tampoco. No. Pero Rusia O sea, ahí creo que no tiene casi ni oposición, Putin, la verdad, seamos honestos. no va a tener. Y si es que está en guerra, va a ser reelecto. La pregunta es, ¿en qué condiciones? ¿Y qué va a decir la oposición de Putin acerca de una guerra en Ucrania? Donde además están muriendo rusohablantes. Es otra gran diferencia. Los rusos ven a los ucranianos como primos, en muchos casos como hermanos. O sea, hay muchos rusos que viven en Ucrania, muchos ucranianos que viven en Rusia. Buena suerte vendiéndoles a ellos la idea de que es una guerra justa. O sea, buena suerte vendiéndoles a ellos el capitán de tanque T-78 que se baja del tanque y le da un beso a la bolita ucraniana. Muy buena suerte regalándoles esa propaganda, me explico. Entonces también puede ser el fin del gobierno de Putin, es que lo maneja mal. Es que lo maneja bien, al menos va a ser ganancia política a corto plazo. Sí, justo esa ya sea mi percepción de cómo lo veían los rusos, porque o sea, a la final la población es un poco juez en esto, ¿no? A pesar de que no pueda hacer mucho ahorita, lo podrá hacer más adelante, podrá presionar y podrá hacer otras cosas. Richie, yo quiero hacerte una pregunta a ti, que cómo lo están viendo allá en Estados Unidos, ahí, tú que vives todo en la sociedad, a pesar de que los gringos son un poco más plásticos y superficiales hasta que realmente pase algo así, que cómo lo están viviendo por allá. Yo diría que la mayoría de la gente, como tú dices, tiene muy poco interés en la política y en especial en la política internacional. Se vive bastante como que absorbido en tu propio mundo y tu propio mundo es más que nada el día a día de... supongo que ahora se ha vuelto el no poder vivir de esa el estereotípico, la vida del consumo, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, tal vez hasta cierto punto el hecho de que se esté en pandemia podría cambiar un poco la reacción estereotípica que hubiera sido, la verdad, vale verga, hasta como tú dices, que suceda algo, ya sea aquí o dramática, o sea, suficientemente dramático como que para que los medios te digan, te estén poniendo todos los días, ¿no? Que sería el caso, por ejemplo, de cuando los medios se propusieron que tenían que convencer a la gente de que invadir al Medio Oriente en varias ocasiones era algo necesario. Ese no es el caso aún, así que yo creo que ha habido bastante reportaje en los medios, pero en, digamos, el psicológico de la gente, del colectivo en Estados Unidos en general, probablemente no es algo que está demasiado presente. Lo que sí diría es que eh, se ha presentado de la manera en que se presenta en general a las noticias que tienen que ver con, digamos, Rusia y en este caso Europa, que es Rusia malo, Europa, en este caso Ucrania, que está que los intereses, como decíamos, de la OTAN, todo Ucrania bueno. Entonces, eh, se lo ha presentado de esa manera muy estereotípica. Hay bastante gente, yo diría que esto es más que nada la generación Z, Gen Z, los Zoomers, que están, tienen la mente más, digamos, abierta a llevar la contraria, tal vez hasta cierto punto. No sé si se le puede catalogar explícitamente como que eh, los medios populares tienen una agenda que es la agenda imperialista de Estados Unidos, así que por lo tanto no es verdad. Yo creo que es más como que existe en este caso bastante oportunidad para medios alternativos presentar algo que sea diferente a lo que presentan los medios establecidos. Y entonces ahí lo que se resalta más que nada es la historia de agresividad que ha tenido Estados Unidos en esa región a través, como mencionamos, de la OTAN. Entonces, por ahí yo creo que hay bastante gente joven que en este caso lo que están viendo es Estados Unidos ha estado provocando en la región por mucho tiempo. Eh, Prácticamente ha generado conflictos
o ha aumentado los conflictos que no necesariamente tendrían que haber sucedido, incluyendo tal vez la anexión de Crimea. Y en todo eso también está metido el negocio de armamento de acá en Estados Unidos, que como sabemos es un negocio muy, muy grande, ya sea en las guerras de Estados Unidos o en las guerras de otros países. Así que eso es lo que se ha resaltado mucho más por ese lado de medios, ¿no? Que como te digo es tal vez la gente más joven o gente que simplemente está más metida tal vez en lo que se consideraría la izquierda. Eh, Así que eso es lo que yo he visto en general. Mayoría de la gente no les importa. Hay un poco de gente que sigue los medios tradicionales y esos medios presentan a Rusia como el agresor y a Ucrania en este caso como algo indefenso que tiene que Estados Unidos y los otros países europeos ir a defender. Y finalmente eh, hay algunos medios independientes entre la gente más joven que están presionando y tratando de resaltar el rol de Estados Unidos en crear conflictos en la región y tal vez hasta cierto punto defenderle a las acciones de Putin. Perfecto. Y bueno, no sé, Kevin, si tienen alguna cosa que se nos haya pasado a discutir sobre este tema antes de pasar a la última pregunta. Sí. No, sí, creo que también un poco hablando de este tema de consenso de la población frente a una posible guerra, eso creo que también hay otra gran diferencia. Por ejemplo, claro, ¿qué pensaba el ruso promedio de la intervención de Rusia en Siria, por ejemplo? No lo veían como una guerra, ¿no? Eh, Cuando se anexó Crimea fue visto como o sea, en el peor de los casos fue visto como una acción defensiva, en el mejor de los casos para ellos fue visto como una victoria, ¿no? Especialmente el ala conformista de la población rusa, que es sustancial y son la base de Putin. No creo que verían igual una guerra con Ucrania, porque eh, bueno, empecemos por una cuestión interesante. Las fuerzas que fueron movilizadas de la frontera no incluyen unidades voluntarias, no incluyen conscriptos ni voluntarios. Son todos soldados profesionales, porque los rusos saben que si conscriptos perdón, voluntarios empiezan a morir, la población rusa se va a poner en contra de ellos muy rápido. Segundo, una guerra con Ucrania generaría un desplazamiento de personas, refugiados muy grande. Y Rusia ante eso tendría la posibilidad de recibirlos, que a nadie le va a gustar, o de no recibirlos, que tampoco a nadie le va a gustar, porque son rusohablantes. Y en el momento que esos ucranianos empiecen a ser desplazados por fuerzas rusas y terminen de migrantes en el este de Europa, en Polonia, en Rumania y en Alemania, la cosa se podría poner súper fuerte en cuanto de la opinión pública en Rusia, ¿no? Creo que podría pasar algo muy parecido también en los Estados Unidos, en el sentido de que la máxima opción que tendría Biden es activar las bases militares de la OTAN, eh, que eso le pondría en conflicto con sus aliados europeos, con los alemanes sobre todo, y porque obviamente, o sea, Lituania, Polonia, Rumania no tienen bases militares suficientes como para hacer una fuerza de expedición contra los rusos, ¿no? Entonces, la otra opción es llevar un portaaviones al Mediterráneo y empezar una guerra aérea con los rusos, que sería catastrófico. Creo que eso también sería mal visto por los Estados Unidos ahorita, especialmente si es que el gobernante es Biden. Es decir, si es que Biden te saca de Afganistán y te mete en Ucrania, sería catastrófico para la imagen de Biden, especialmente con los nuevos votantes, ¿no? De los cuales va a depender muchísimo en las elecciones que se vienen. Entonces, sí, tal vez ese sea el factor decisivo que dependiendo quién tome la decisión, sea Putin, sea Biden, sean los alemanes, sean los ucranianos, tal vez dependa mucho de la percepción de la población, ¿no? Eh, Tal vez es una cuestión de tiempo entonces, tal vez el momento que alguien suba un poquito de popularidad, toman la decisión y arrancan con la siguiente fase de ofensas, ¿no? Kevin, Y algo ya, que mencionaste dale. ahorita rápido, solo una pregunta. Dijiste, hablando de la reelección de Estados Unidos del próximo año, ¿ya se confirmó si Biden es el que va a postularse de nuevo para la reelección?
Yo no creo, bueno, yo no hablo de las elecciones presidenciales, yo de Sí, sí, ya, los la del midterms. 2022, claro, claro. Ajá. Ya, perdón, creí que estabas Yo hablando no, de la elección. no sé qué diga la gente allá en Estados Unidos. Yo no creo que Biden se vuelva a lanzar, siendo Yo sincero. tampoco, creo que más bien va a ser la vicepresidenta que va a Con esos tratar de niveles de lanzar. Tampoco popularidad, les veo yo a no creo. ellos poniéndole mucho a Kamala. O sea, al principio le ponían a Kamala en absolutamente todo, ahora como que dejó de jugar. Entonces, Veremos. Aún falta tiempo, pero sí, para los falta tiempo. midterms. Aunque yo Y diría que para los midterms están bastante jodidos. En este punto, no sé. no hay tal Los cosa como un demócratas. presidente que no pierde los midterms. La pregunta siempre es cuánto pierde los midterms, ¿no? O sea, y Ujú. Trump puso esa barra súper bajo, o sea, perdió absolutamente todo en los midterms. Entonces Biden no le tiene que ir tan mal como para quedar bien con su partido, no puede perder un par de estados y un par de espacios en el Congreso. Pero sí, creo que están esperando a ver eso y luego ver cómo, hay gente, hay demócratas que todavía tienen fe a Hillary, lo cual para mí es evidencia de que viven en un mundo fantástico donde los faros de luz son hechos de chocolate, porque realmente no creo que entienden en qué líos se están metiendo con eso. Es el Pero equivalente de leer a Peters. sí, exactamente, es verdad, es verdad. Nos reímos full del pobre idiota blanco mediocre que lee a Peterson, pero la élite tampoco es que es tan superior, ¿eh? Claro. Sí, hay que ver. Sí, de pronto ahorita es una cuestión política. En algún punto deja de ser política y se vuelve militar. Y ahí sí, no sé, agárrate Catalina, como dicen algunos. Y antes de cerrar con este podcast, José quiere hablar de otro de los eventos que pasó esta semana, y que debíamos de haberlo mencionado al principio, pero se me olvidó. Así que dale, José. Spoiler alert, No, viendo una crítica a Guillermo de Lazo, así que Lassi, por favor, un si llegaron hasta clásico. aquí, pueden acabar el podcast y irse contentos. Gracias. Hoy nos aguardamos la crítica al Lazo hasta el final. No, mentira, no sé qué tanta crítica hay cómo hacer, más que nada el modelo productivo, pero se dio otro derrame en la Amazonía, en Piedrafina, una reacción nuevamente un poco lenta y es interesante porque estamos hablando un poco de cómo comenzó el año y estamos viendo probablemente los efectos de la minería, bueno, la minería ilegal y de la explotación petrolera, eh, que son las grandes apuestas productivas que tiene el gobierno de Guillermo Lazo. Y de hecho, en este podcast también, esta vez, mandamos una pequeña crítica a las economías que son muy dependientes de recursos naturales, ya que tienden a tener debilidades bastante claras sobre el tiempo. Eh, la reacción, una vez más, tal vez no es la esperada. Obviamente, Guillermo Lasso se fue a China, no es que va a dar alguna declaratoria. Se declara la emergencia por parte del Ministerio de Minas y Petróleo. Igual se busca de manera rápida alguna forma de mitigar este suceso trágico que una vez más demuestra los potenciales peligros que tiene la producción petrolera, principalmente para el ecosistema, para el medio ambiente. Creo que, no sé, como dije alguna vez, y es hora de pensar tal vez en alguna otra alternativa, pero acá somos un poco flojos y no sé hasta qué punto vamos a encontrarla, o siquiera si se está buscando. Esa debería ser una buena pregunta para el presidente. ¿Se busca alguna alternativa para el tema petrolero? ¿O simplemente se sigue con el business as usual, como han sido los últimos gobiernos desde prácticamente ya 30 años, 30, 40 años? Son un gran tema para un podcast. Deberían hacer un episodio solo dedicado a esa pregunta, ¿eh? Tengo el presentimiento que la respuesta es no, pero sí, probablemente podríamos investigar un poco más. Spoiler Am, alert. claro. Ajá. Lazo arranca el 2022, que es realmente su segundo año de mandato, ni siquiera su segundo año de mandato, porque entró la mitad del año pasado, con un 45.78% de la población encuestada diciendo que su gestión es mala y un sólido 3.75 que se acerca al 5 de decir que fue muy mala.
Entonces, sumado a eso, tiene la mitad de la población rechazando su gestión. Entonces, am, sí, eso. O sea, es un presidente que es más popular que su asamblea, pero eso no es decir nada. Es Entonces, sí, más popular arranca que mal. Moreno, probablemente, que tampoco es decir nada. Pero acuérdate que Moreno a estas alturas todavía tenía muchísima aprobación. O sea, piensa en los primeros, Bueno, eso es para cierto. para la consulta del 7 veces sí, tenía el 70% de aprobación, al punto de que le ganó a Correa en su propio juego, ¿no? Entonces, sí, no, Con no, o corrupción sea, en una campaña política. Y la gente con con absolutamente todo toda lo que la tú parte. quieras, pero si le comparas con su predecesor, Lazo arranca su segundo año vamos a ver cómo están los números en mayo, pero arranca su segundo año con un pésimo índice de aprobación. Entonces, está claro que no le importa mucho, pero Hay otro tema y es que se vienen las seccionales y hablando de eso recordé una muy buena noticia y es que se dio paso para la consulta popular sobre la minería en Quito. Me parece interesante cómo las ciudades más importantes de la Sierra Centro, del sur también, están Cuenca. impulsando este tipo, Cuenca, Quito ya están impulsando el derecho para que, para que la ciudadanía pueda decidir si es que quieren destruir el delicado ecosistema que representa el tema del choco andino. Entonces, veamos, esa es una noticia positiva que me olvidé de mencionar. Yo le diría a Lazo que ya se metan a muerte cruzada y se deje de huevadas, que le meta un poco de emoción a su presidencia, con una muerte cruzada y que venga Rafael y sea todo muy denso. Así que eso le pido, que le ponga picante a todo esto. Pero bueno, y Kevin, así ya para ir cerrando, así porque quiero desviarme de todo y hacerte esta pregunta porque me estaba acordando del primer episodio que hicimos contigo acerca del purismo ideológico. Y quería saber qué opinas de toda esta salida de closet de Correa, no en tus preferencias sexuales, sino en tu preferencia ideológica de proclamarse de derecha. Te lo esperabas, a pesar de que no lo hizo en el término que todos esperaban, pero todos sabemos que lo hizo muy sutilmente. ¿Pero qué opinas tú de eso? Sí, o sea, volvemos a ese drama eterno de lo ideológico, ¿no? De que hay esta idea de que lo ideológico es como una especie de prueba de pH, o sea, que tú puedes someter a un candidato, a una persona a una prueba y va a salir en un color y vas a decir, ah, mira, esta persona es de esta tendencia, etcétera, ¿no? Pero está claro que no, está claro que al menos, especialmente en lo que es estas castas políticas emergentes que se están dando en el mundo entero, hay una especie de como bicuriosidad cuando se trata de las ideologías. En el caso puntual de Correa, yo siempre sentí que era un personaje de derecha. Nunca concebí de él como una persona de izquierda. Mucha gente dice, ah, pero es un proyecto keynesiano. Bueno, pero según cómo lo midas, Nixon también era keynesiano. Entonces, ¿no? Eh, ¿Qué tanto? O sea, era como que es de izquierda si le comparas con los candidatos de los noventas. Bueno, Lucio también se lanzó primero con un partido de izquierda. Entonces, no sé qué tan... Creo que en el momento del populismo es muy difícil intentar hacer predicciones desde lo ideológico porque el populista va a decirte lo que quieres escuchar. Siempre. Dependiendo qué audiencia esté, va a decirte lo que quiere decirte, ¿no? Hasta la fecha hay gente que cree que ¿cómo se llama? Que el ex dictador de Argentina, ¿cómo se llama este man? Hasta la fecha hay... ah, ¿cómo se llamaba? El primer populista, pues, argentino. Eh, Ah, Perdón. Perón, ajá, gracias. Hasta la fecha tienes peronistas, convencido de que un tipo que le dio asilo a los nazis era de izquierda. Entonces, especialmente en el caso de los sudamericanos no tenemos ideología, los sudamericanos tenemos como nociones pasionales. Entonces somos muy fácilmente explotables desde la ideología en ese sentido. Y lo que se ha demostrado es que obviamente otras culturas también son explotables en este sentido. Ahí están los ingleses, ahí están los gringos, ahí están los rusos. Y sí, creo que tenemos que o bien
repensar qué quiere decir que cada ideología, qué quiere decir ser de izquierda en un mundo post-Unión Soviética, eh, o qué quiere decir ser de derecha en un mundo post-neoliberal, porque parece que ese proyecto también ya se está acabando. Y si es que todo es guerra cultural, pues ya nada. Pues entonces estamos bancados a los malos gobiernos de aquí hasta que nos maten, ¿no? Pero sí, me sorprendió, no, Correa ya no me sorprende. Correa ya no me sorprende. Eh, el man quiere figurar y, y el man muchas veces opera desde la bilis y desde cualquier cosa que le dé rédito a él y a su familia. Esa es su única prioridad. Entonces, como su hermana también es antiderechos y como le fue muy mal en las elecciones previas, pese a ser la primera asambleísta del país, como le fue tan mal igual políticamente hablando, tienen que encontrar la manera de figurar. Y mientras no haya un cambio fuerte en este país a favor de ellos, van a figurar en cosas estúpidas como este tema del aborto. Porque pueden, porque se les deja. Porque nadie en UNES y nadie en ese lado de la bancada le dice, ya siéntese señora, que es lo que todo el mundo debería decirle a Rafael Correa. Como que nosotros ganamos, usted está en Bélgica, déjenos legislar, esta contienda es nuestra, muchos de nosotros somos mujeres, así que por favor siéntese señora, es lo que todos deberían estarle diciendo a Correa, pero como todavía le ven alguna relevancia política al señor, le tienen deferencia. De resto, yo creo que, como siempre, el hablar contigo es genial y te acabamos Gracias. aprendiendo mucho eh, y nos dejas opciones tan interesantes como esta última. Y ya nada, yo creo que estamos todos jodidos, desde Ucrania hasta Ecuador hasta no sé, estamos todos en un momento difícil. Yo solo siento pena por nuestra generación que tener que esperar los 100 años de soledad, como dijo Richie. Ya solo acaben con esta tortura, no quédense entre todos y solo díganos una fecha y un día para cumplir algunos sueños y de una, hagan lo que quieran. Pero terminen con esto, por favor. Bueno, muchas gracias Kevin por haber venido, Siempre un siempre es gusto. un honor. Em, eh, Tengo el honor de anunciar que para la próxima semana sí tenemos tema después de tanto tiempo. Puedo confirmar que ya el tema, sí, así es, vamos a hablar de los derechos reproductivos de las personas con discapacidad con un amigo Bien. mío que se llama Sebastián Flores, que hizo una plataforma acerca de esto para comunicar tanto a personas con discapacidad como a no personas con discapacidad sobre este tema interesante. Y se vienen temas respecto a la temática del mes de febrero, como saben, el amor, la amistad, las parejas tóxicas. Y así que va a estar interesante, estén chequeando eso. Y nada, muchas gracias, Kevin. No sé si José o Richie quieran cerrar con algo más. No, igual agradecer porque nos siguen escuchando semana a semana. Quien sea que esté por ahí, les mandamos saludos. Sí, gracias Kevin y gracias a la gente que nos escucha. Ya hemos de retornar con algún otro tema interesante. Creo que una vez sí hablamos de Peterson, un chance, ¿no? Pero tal vez algo por ahí, podríamos pensar qué hacemos, algo. Nuestro video más popular, ¿se acuerdan? Fue el de Gloria Álvarez. Deberíamos de hacer una hora de Hicimos, Peterson. Sí, hicimos uno de metan Gloria Podría Álvarez, ser. cizaña, así no que tanto sí. con Peterson, metan cizaña con los latinos, con el Aje y todas esas alpacas. Deberíamos ir contra Laje o contra, ¿cómo se llama este man? El que está ahorita, el que odia la política, pero se metió de político, el argentino, Milei. Creo Milei. que Les digo, ¿qué sí, deberíamos hacer? son Deberíamos personajes. invitarle a Zizek un día, a Kevin, y ahí hablamos de ellos. Y les garantizo que Zizek sí nos aceptaría una entrevista de alguna forma. El man solo diría como que podcast random de Ecuador. Sí, eso es exactamente lo que quiero hacer. This reminds me of a joke, you know. Ajá, Ah, exacto, sí. Así que tal vez ese sea el próximo episodio, veremos. Ya ve, invítale tú, Ricky. Haz tu contacto Dale, dale. soñado, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Kevin, nuevamente. Y a la audiencia nos vemos la próxima semana y hasta luego.